El viaje de Elara comenzó en un carruaje cerrado, lleno de baúles que olían a rosas secas. Ella era la hija de un juez, prometida a un hombre importante que casi no conocía. Su destino era California, donde le esperaba una casa grande, un matrimonio arreglado y una vida ya escrita por otros. La caravana avanzaba lento por las montañas y ríos hasta que un día todo cambió. Lobos bajaron del monte. Aparecieron de golpe cuando el carruaje cruzaba un arroyo. El primer lobo se lanzó al agua. Los caballos se asustaron. Uno se levantó en dos patas, la rueda se atascó en el barro y el carruaje volcó. Elara cayó de lado, golpeó una roca y la corriente del río arrastró todo. Telas, madera, el conductor, el caballo, todo desapareció en el agua. Ella apenas pudo agarrarse a un tronco. Su falda pesaba y el agua le golpeaba la cara. Gritó, pero nadie respondió. Con la cadera adolorida y los dedos temblándole, logró agarrarse a una piedra en la orilla. Se arrastró entre barro y raíces hasta salir del río. Tosía, jadeaba, temblaba, pero estaba viva, empapada y aturdida con la ropa rota y el pelo pegado a la piel. Elara se levantó con mucho esfuerzo. Lejos, escuchó un gruñido, luego otro. Los lobos seguían allí. Empezó a caminar, luego a correr. Cada paso le dolía, pero no podía parar. Las ramas le arañaban los brazos, las raíces le hacían tropezar. Se agarraba a los árboles para no caer. Su respiración se aceleraba, se desesperaba. Cuando pensó que los había dejado atrás, el bosque volvió a sonar, ramas rompiéndose, hojas moviéndose detrás de ella. Elara se detuvo, miró a todos lados. El corazón le latía fuerte en las sienes. Pensó que eran ellos otra vez, que no se habían rendido. Y entonces los vio. Eran tres, oscuros, con los ojos brillantes entre la maleza. Se acercaban agazapados, seguros. Ella retrocedió, tropezó, cayó de rodillas. No tenía fuerzas, pero antes de que el primer lobo saltara, un silbido cruzó el bosque y una flecha se clavó en el suelo, justo delante del animal. Un segundo silbido, otra flecha. Los lobos se detuvieron, olfatearon y huyeron. Elara no entendía qué había pasado. Se quedó allí temblando, sin voz. Hasta que lo vio, una figura alta apareció entre los árboles. No corrió, solo caminó hacia ella con el arco en la mano. Su cara era seria, sus ojos oscuros y tranquilos. Era un hombre, pero parecía parte del bosque. Elara se arrastró hacia atrás, asustada. «No, no me hagas daño», murmuró. El hombre la miró. No habló enseguida, solo se agachó a su lado. «Estás herida», dijo con un acento raro. Ella intentó entenderle. «¿Quién eres, Kael? ¿Qué quieres?» Él no le contestó. Elara no tenía opción, sus piernas no respondían y sus dedos estaban entumecidos. Él la cubrió con una manta áspera, la tomó en brazos y empezó a caminar. No dijo nada más. La cabaña estaba en una colina, escondida entre árboles grandes. No era bonita, no tenía adornos, pero estaba seca, silenciosa, viva. Él la puso sobre una manta junto al fuego. Le dio un cuenco con agua y le puso un paño limpio en la frente. Elara, casi inconsciente, murmuró su nombre otra vez. «Kael». Él no respondió, solo se sentó cerca, vigilante e inmóvil. Mientras el fuego crepitaba y la lluvia borraba lo ocurrido, Elara cerró los ojos, sin saber si ese extraño era su salvación. La mañana entró despacio por las rendijas del techo, iluminando el interior con una luz dorada. Elara abrió los ojos con dificultad. Sentía el cuerpo entumecido, la garganta seca y un dolor en la cadera le recordaba la caída, pero estaba viva. No recordaba haber soñado, o quizás era el eco del miedo en su pecho. Miró a su alrededor. El techo era de troncos cruzados. El suelo, tierra apisonada con mantas gruesas. A su lado había un cuenco vacío y más allá él. Estaba sentado junto al fuego, de espaldas, atizando las brasas con una vara. Su silueta era fuerte,
su presencia callada. No se había ido. El ara se levantó con esfuerzo. Kael giró apenas el rostro. «Dolor», dijo con voz grave, señalando su cadera. Ella lo miró fijamente. Aún no sabía si temerle. Su acento era extraño, como si cada palabra le costara, pero lo entendía. No todo, lo suficiente. «¿Dónde estoy?» «Montaña, refugio», dijo él. Se levantó con fluidez. No caminaba como los hombres de la ciudad, rectos y rígidos. Él se movía como parte del entorno, como si la tierra lo hubiera moldeado. Se acercó despacio, con un cuenco humeante. «Bebida caliente». El ara tomó el recipiente con manos temblorosas. El líquido tenía un olor extraño, pero no desagradable. Era un caldo hecho con raíces, hierbas y algo más que no pudo identificar. «¿Qué es esto?» Kael se agachó junto al fuego. No respondió de inmediato, solo la miró de reojo. «No envenena». Ella soltó una risa corta, inesperada. «Gracias, supongo. Descansas hoy, mañana caminas». El ara bebió un sorbo. Sintió el calor en su pecho. Él la observaba sin insistencia. «Kael», dijo ella, repitiendo el nombre que había oído. «Ese es tu nombre». Él asintió. «Significa halcón. ¿Y sabes hablar mi idioma?» Él ladeó la cabeza un poco. «Soldados enseñaron». «¿Estuviste con ellos?» Kael se puso de pie sin responder. Se fue a una esquina donde colgaban tiras de carne seca. El ara entendió el silencio. No era por falta de palabras, era una elección. Bajó la mirada. No quería ofenderlo. El día pasó lento. El ara intentó levantarse, pero Kael la detuvo. Le vendó la pierna con hojas y un paño limpio. Le ofreció más agua, un pedazo de pan tosco. Ella comió, en silencio, observándolo. No era joven como los muchachos de su ciudad, pero tampoco viejo. Tenía los hombros anchos, las manos fuertes, la cara curtida por el sol. En sus ojos había algo que no sabía nombrar. No violencia, no ternura, algo más primitivo, como si llevara el eco de un mundo sin relojes ni nombres. Por la tarde, Kael salió. Ella no sabía a dónde ni por cuánto tiempo. El miedo volvió por un momento, pero él no cerró la puerta con candado. No se llevó sus cosas, solo le dejó una manta sobre las piernas y la miró antes de irse. «Regreso pronto, descansa». Cuando volvió, traía leña y pescado fresco. El ara lo ayudó a preparar el fuego. No sabían bien cómo hablarse, pero algo en el cuerpo suplía las palabras. Señalar, mirar, asentir. Era torpe, pero funcionaba. «¿Tienes familia?», preguntó ella al anochecer, sin esperar respuesta. Kael se quedó mirando el fuego. Luego dijo: «Todos lejos». El ara no preguntó más. Esa noche él durmió junto a la entrada, envuelto en su propia manta. No la tocó, no se acercó, no intentó mirar más de lo necesario. Solo estuvo vigilante, callado. Ella se durmió escuchando el crujido del fuego, el silbido del viento y el ritmo constante de su respiración al otro lado de la cabaña. Y por primera vez desde el accidente, el miedo no le quitó el sueño. Los días no tenían nombre en la montaña, solo luces distintas, sonidos distintos. El ara empezó a medir el tiempo por el humo del fuego, por las sombras que se alargaban al atardecer y por cómo el aire se volvía más fresco cuando el sol bajaba detrás de los pinos. Ya no contaba cuántos días llevaba allí. No sabía si eran 3, 5 o 7. Y por primera vez no le importaba demasiado. Kael hablaba poco, pero no era un silencio agresivo, más bien un espacio respetuoso que él no invadía y al que el ara se acostumbraba sin saber que lo necesitaba. Cada mañana le ofrecía comida, le revisaba la herida y luego se iba a cazar, a revisar trampas o a buscar leña. Volvía cuando el sol descendía. Ella, por su parte, empezó a moverse dentro de la cabaña como quien aprende los límites de un nuevo hogar. No abría baúles ajenos, no tocaba objetos que no entendía,
pero lavaba su cuenco, tendía su manta y recogía hierbas secas para el fuego. Empezaba a conocer el lugar y a él. Una tarde, mientras Kael preparaba un cuchillo con una piedra de afilar, el ara se acercó con cautela. Se sentó frente a él. Entre ambos había una distancia prudente, como un puente que aún no sabían cómo cruzar. ¿Cómo se llama esto?, preguntó señalando una planta colgada del techo. Kael alzó la vista. Tussilago. ¿Para qué sirve? Para la tos. Ella asintió, repitiendo la palabra en voz baja, como quien aprende un hechizo. Luego señaló otra, y esa, salvia blanca. ¿Y tú tienes nombre además de Kael? Él dudó un momento. Kael es el nombre. Nada más. Significa halcón, ¿no? Sí. ¿Por qué? Kael la miró por unos segundos. No era común en él hacerlo por tanto tiempo. Luego dijo, porque cuando era niño me caí en una grieta del suelo. Nadie podía sacarme, pero un halcón se quedó volando sobre el hueco todo el día hasta que mi padre me encontró. Dijo que el halcón me cuidó. El ara no supo qué responder. Había algo tan puro en esa historia, tan distinto a todo lo que conocía, que solo pudo asentir. Yo nunca he visto uno de cerca. Aquí hay muchos. Señaló el cielo con la cabeza. Pero hay que saber mirar. Pasaron unos minutos en silencio. Luego Kael le ofreció un pedazo de pan seco. «¿Come?» Ella lo tomó. Ya no dudaba. Lo miró con una pequeña sonrisa casi tímida. «Gracias». Kael bajó la mirada, pero sus labios se movieron apenas. «De nada». Ese día, el ara salió por primera vez sola de la cabaña. Caminó unos metros apoyándose en un palo que él le había tallado. El bosque era más grande de lo que imaginaba, más vivo. Todo tenía sonido, forma, intención. La brisa le traía aromas nuevos. Tierra húmeda, resina, flores silvestres. Lejos del ruido del mundo, descubría otra clase de lenguaje. Al volver, encontró a aquel alimentando a los perros. Se detuvo un momento observándolo. Él tenía una forma extraña de estar en el mundo. No buscaba atención, no necesitaba hablar, pero todo lo que hacía tenía propósito, como si cada acción hablara por él. «¿Cómo dices gracias en tu lengua?», preguntó el ara. Él la miró. «Shiu Jojo». Ella repitió torpemente. Él negó suavemente con la cabeza y lo volvió a decir más despacio. «Sheilos». El ara lo intentó de nuevo. Él asintió. «Mejor. ¿Y cómo se dice nombre?» «Jinich». «¿Y tú cómo me llamas?» «El ara», dijo él con una pronunciación extrañamente precisa. Ella sonrió. «Lo dices mejor que yo». Kael bajó la mirada. Volvió a cortar tiras de carne, pero entre sus labios se formó una pequeña curva. No una sonrisa abierta, solo una insinuación. El ara la notó y supo que estaban empezando a entenderse, no por los idiomas, sino por lo que había entre las palabras, por la forma en que ya no eran enemigos ni extraños. Solo dos. Personas que, sin haberlo planeado, habían aprendido a convivir en el único idioma que no necesita traducción, el del respeto. Una de esas lluvias finas que no empapan pero calan, cayó toda la noche, silenciosa y persistente. El ara se había mojado mientras recogía ramas secas al borde del claro. No dijo nada, Kael tampoco, pero él la observó de reojo mientras ella se quitaba la capa empapada y colgaba sus botas junto al fuego. A la mañana siguiente, ella no se levantó. Kael notó un silencio distinto. No era el silencio tranquilo de alguien dormido, sino el denso, el que pesa en el aire. Se acercó. El ara tenía los ojos cerrados, el rostro pálido, la frente húmeda. Cuando apoyó la mano en su piel, sintió el calor. «Fiebre», murmuró. No esperó. Salió al bosque sin decir una palabra, moviéndose rápido como una sombra entre los árboles. Sabía lo que buscaba. Hojas de encina, corteza de sauce, raíz amarga. Volvió con las manos llenas y el rostro serio. Preparó una infusión en silencio. Colocó compresas frías sobre su frente, le humedeció los labios con agua,
se quedó a su lado, sentado durante horas. El ara hablaba dormida, no en frases completas, sino palabras sueltas, a veces su nombre, a veces el de su madre, a veces solo sonidos sin forma. Kyle no respondía, pero escuchaba como quien memoriza los sueños de otros sin pedir permiso. Al tercer día, la fiebre bajó. Ella despertó con los ojos nublados. Lo vio junto al fuego, moliendo algo en un cuenco. ¿Cuánto dormí? 3 soles, respondió él sin levantar la vista. El ara intentó incorporarse, pero él se acercó rápido y la detuvo con una mano firme. No, descansa más. Ella obedeció aunque le costaba, no por rebeldía, sino por costumbre. En su mundo, las mujeres no se quedaban quietas sin pedir perdón. Gracias por cuidarme. Kyle asintió. Tú dijiste mi nombre en tu fiebre. Ella lo miró sorprendida. Lo recordé. Sí, también madre y casa. Y lloraste. El ara bajó la vista. No se avergonzó. No ante él. ¿Qué más? Dije. Nada feo, respondió Kyle con una suavidad inesperada. Esa tarde, mientras ella dormía de nuevo, Kyle salió. Cuando volvió, traía algo envuelto en un paño. Un colgante de hueso tallado con la forma de un halcón. Lo había hecho hacía tiempo, mucho antes de conocerla, pero por alguna razón había decidido terminarlo esa noche. Lo dejó junto a su cuenco de agua. No dijo nada. El ara lo encontró al despertar. Lo sostuvo entre los dedos, recorriendo la figura. No preguntó si era para ella. Solo lo abrazó contra el pecho con una gratitud silenciosa. Más tarde, mientras compartían el caldo junto al fuego, el ara se atrevió a preguntar, ¿qué te pasó en el hombro? Kyle se quedó inmóvil. Ella se refería a la cicatriz que él siempre ocultaba bajo la camisa. Un trazo irregular, antiguo, que bajaba desde el cuello hasta la parte alta del pecho. No lo había mostrado nunca hasta ese día. Sin decir palabra, se desabotonó 2 botones y dejó que la tela cayera un poco. El ara contuvo el aliento. La herida era fea, profunda, como si el metal hubiera querido marcarlo para siempre. Soldado blanco, cautivo 3 lunas. ¿Por qué? Porque nací en el lado equivocado. Sus palabras fueron simples, pero contenían un universo entero. Ella no supo qué decir. Se le hizo un nudo en la garganta, no por pena, sino por rabia, por impotencia, por cómo su mundo había sido construido sobre la humillación de otros, y cómo nadie le había contado eso en voz alta. No lo merecías, dijo, finalmente. Kyle la miró. Lo sé, por eso no me dejé morir. Hubo un silencio largo. Esa noche, cuando el fuego se fue apagando, el ara no regresó a su rincón habitual. Se quedó sentada junto a él con las piernas cruzadas y la manta sobre los hombros. No hablaron más. Solo escucharon el bosque, las brasas crepitando, los perros respirando cerca, y sin buscarlo, compartieron algo más que el calor del fuego, el inicio de una confianza que ya no necesitaba pruebas. El bosque estaba más quieto de lo habitual. No era un silencio natural, sino uno tenso, contenido. Kyle lo sintió en la piel antes que en el oído. Había una huella en el aire, un olor, un rastro tenue, pero real. Aquella mañana salió más temprano de lo normal. El ara aún dormía arropada en su manta con el colgante del halcón sujeto entre los dedos. Kyle cruzó el arroyo y se adentró en los senderos menos visibles. Buscaba animales, pero encontró humo. Lo siguió con precaución, sin ser visto. Era humo viejo, ralo, como el que dejan las hogueras abandonadas. Y cuando llegó al claro, lo comprendió todo. Carros rotos, ruedas hundidas en el barro, cajas abiertas, libros empapados, ropas rasgadas, caballos muertos. La caravana, la misma de donde venía el ara. No había cuerpos, pero sí señales claras de que algo había pasado, un ataque quizás, o una estampida, o una mezcla de ambas. Kyle no se acercó más de lo necesario. Reconoció un pañuelo bordado con hilos dorados colgando de una rama. Lo tomó, lo envolvió y lo guardó. Cuando volvió al refugio,
Elara estaba sentada junto al fuego. Lo miró al entrar. Él no dijo nada al principio, solo se sentó frente a ella con los ojos bajos. Entonces sacó el pañuelo y lo colocó sobre la manta entre ellos. Ella lo reconoció al instante. «Es mío», él asintió. «Los carros en el sur, nadie allí». «¿Cómo? ¿Cómo están?» «Mal». Elara bajó la mirada. No lloró, no gritó. Solo se quedó en silencio con los dedos sobre el bordado. Su mente empezó a reconstruir lo que Kyle no había dicho, que no volverían por ella, que no había un padre buscando desesperado, ni una escolta cabalgando en su rescate. Alguien más, no vi personas. Ella asintió despacio, luego se levantó y salió. Kyle no la detuvo. Se quedó junto al fuego esperando. Elara caminó hasta el borde del claro. Se quedó allí mirando hacia el horizonte, hacia donde se había roto su mundo. Y por primera vez desde que llegó, no sintió miedo, sintió vacío. Y en ese vacío, una pregunta que jamás se había hecho. ¿Quién soy si ya no me buscan? No sabía cuánto tiempo pasó allí. El sol bajaba y el viento jugaba con las hojas secas. Finalmente volvió a la cabaña. Entró sin mirar a Kyle, pero se sentó a su lado. «¿Me darías un cuchillo?», preguntó. Él la miró sin entender. «Quiero aprender». «¿Aprender qué?». «A vivir aquí, a no morir si me quedo sola». Kyle sostuvo su mirada unos segundos. Luego se puso de pie. Fue hasta su mesa de madera y volvió con un cuchillo pequeño de mango oscuro y hoja delgada. «No es para pelear», dijo. «Es para cortar, para defender, para tener respeto por lo que se mata». Elara lo tomó con cuidado, como si aceptara un pacto, y en cierto modo lo hacía. Esa noche no durmieron separados, no compartieron el lecho, pero se quedaron junto al fuego, espalda contra espalda, sin palabras dulces, sin promesas, solo la certeza de que lo que habían construido en silencio empezaba a parecerse a un hogar. Elara ya no era la niña de ciudad que preguntaba si el agua era segura o si las hojas eran venenosas. Ya no esperaba que alguien viniera a salvarla, porque por primera vez entendía que nadie más lo haría, y eso, en lugar de quebrarla, la hacía más fuerte. A partir de entonces, las mañanas ya no eran solo de recogida y fuego, eran de enseñanza. Elara se despertaba temprano antes de que Kyle partiera. Lo seguía a corta distancia con su bastón de madera y el pequeño cuchillo envuelto en tela colgando del cinturón. Al principio él no dijo nada, solo la miró con ese gesto neutral que tenía cuando no quería revelar su opinión, pero no la detuvo, la dejó caminar y luego, sin que nadie lo propusiera, empezó a enseñarle. «Esto no se pisa», dijo una mañana, señalando una flor de pétalos azules. «Es medicina. Si la rompes, pierde su fuerza». Elara asintió concentrada. «¿Cómo se llama?» «No sé en tu idioma, dime el tuyo». Kel la miró de reojo. «Ashze, flor de mujer. ¿Por qué ese nombre?» «Cura los dolores que los hombres no entienden». Ella no dijo nada, solo la memorizó. Y al día siguiente, cuando pasaron por el mismo sitio, se detuvo y la saludó como si fuera alguien conocido. «Buenos días, flor de mujer», susurró. Aprendió a encender fuego sin cerillas, a distinguir huellas de venado de las de coyote, a leer el cielo, a oler la lluvia. Descubrió que los árboles hablaban, pero solo si uno se quedaba quieto, que el silencio era necesario para sobrevivir, que el miedo no se vencía gritando, sino caminando con él al lado. «No toques esto», dijo Kyle una tarde, deteniéndola con un gesto brusco. Elara bajó la mano. Había estado a punto de rozar una planta espinosa. «¿Qué es?» «Veneno lento. En la piel no mata, pero arde por días». Ella asintió. No se ofendía cuando él le hablaba seco. Empezaba a entender que Kyle no decía las cosas con dureza, sino con necesidad. El bosque tenía reglas, y él las respetaba como si fueran leyes sagradas. «¿Tú aprendiste solo?», preguntó una noche mientras compartían pescado junto al fuego. Kyle bebió un sorbo de agua antes de responder.
Mi abuelo me enseñó cuando era niño, antes de que los soldados llegaran. ¿Y tu abuelo murió? ¡Lo mataron! Elara bajó la vista. Por soldados, por miedo. Kael se encogió de hombros. Ellos tenían armas, él tenía un canto. No dijo más, y ella no insistió. Con el tiempo las palabras entre ellos empezaron a fluir mejor. Elara hablaba con frases cortas, claras. Kael corregía sin burlarse. A veces la imitaba repitiendo palabras nuevas. Ambos mezclaban, aprendían, se reían. ¿Cómo se dice tierra en tu lengua? Sí, y cielo. Ya, sí, ya, tierra y cielo. No tan fácil, sonrió él. Aquí, señaló su pecho, también. Aquí sí, sin esto no entiendes nada. Elara lo miró largamente y comprendió que no hablaban solo de idioma. Hablaban de ver, de escuchar, de no imponer sino de aprender. Y en ese nuevo idioma que estaban creando, hecho de gestos, miradas, palabras sueltas, algo más empezaba a crecer. No era amor, pero sí algo que se le parecía, algo que no necesitaba. Nombre, porque ya tenía raíz. El calor empezaba a ceder, el sol ya no golpeaba con la misma furia y las hojas más altas de los árboles tomaban un tono dorado. Elara lo notaba en cómo el viento soplaba por las noches, en el silencio distinto del bosque y también en sí misma. Ya no se miraba los pies cuando caminaba. Ya no temía dormir con el cuchillo lejos. Ya no se despertaba sobresaltada por la idea de estar sola, porque no lo estaba, no del todo. Kael seguía siendo un misterio, pero ya no un extraño. Compartían el fuego, la comida, el trabajo, compartían incluso los silencios, y esos Elara empezaba a entenderlos mejor que las palabras. Una tarde, mientras recogían corteza para encender la estufa, Elara vio que él se quitaba la camisa para lavar una de repuesto en el arroyo. Era la primera vez que lo veía así, sin la capa de tela que siempre lo cubría. Su piel estaba surcada de marcas, no cicatrices comunes, sino profundas, largas, como heridas hechas para dejar memoria. Él notó su mirada y se dio vuelta despacio. ¿Quién te hizo eso? Kael no respondió. Terminó de enjuagar la prenda, la colgó sobre una rama y se sentó junto a ella en silencio. Elara se sentó también, pero no insistió. Solo lo esperó, como él la había esperado tantas veces. «Soldados», dijo finalmente sin levantar la vista. «Me ataron a un poste. Me preguntaban cosas que yo no sabía. Me golpearon por no responder». «¿Cuántos años tenías?» 17. Elara apretó los puños sobre las rodillas. Había algo en pensar, como él lo contaba, que le dolía más que la historia misma. No lloraba, no alzaba la voz, pero el vacío en su tono pesaba. «No te compadezco», dijo ella con firmeza. Kael la miró apenas. «Bien, solo te escucho». Él la sintió. Luego, con lentitud, tomó una ramita y dibujó una espiral en la tierra. «Después de eso ya no quise volver a mi gente. Ellos decían que la rabia me había cambiado, que traía mal espíritu. ¿Lo crees? No, pero a veces lo siento dentro». Elara se inclinó y borró con la mano la espiral. «Eso no te define». «¿Y tú?», preguntó él de pronto. «¿Qué te dejó marca?» Elara se quedó inmóvil. «Mi mundo, tu mundo, el que me crió, el que me dijo cómo debía ser, cómo debía hablar, cómo debía casarme con un hombre al que no amaba porque era conveniente. Y ahora respiro por mí». Esa noche no hablaron mucho, pero compartieron el mismo espacio más cerca que nunca. Elara cocinó pan con harina seca y hierbas que Kael había recogido. Él comió en silencio, pero al terminar limpió con el dedo el último resto del cuenco y le dedicó una mirada fugaz. No dijo que estaba bueno, pero Elara lo supo. Luego, mientras él afilaba una piedra, ella le pidió que le enseñara. «¿Puedo?». Kael se apartó un poco, le tendió la herramienta y la observó. Sus dedos eran torpes aún, pero tenía paciencia. Él no la corregía con brusquedad, solo con gestos.
Tienes manos fuertes, dijo él. No lo eran antes, las tengo porque estoy aquí. Y aquí no eres débil. Elara lo miró. Sus ojos no había deseo aún, ni ternura blanda, pero sí respeto y una forma nueva de verla. Ya no como la niña extraviada del río, ya no como la blanca asustada, sino como lo que era ahora. Una mujer que se ganaba su lugar y que sin saberlo ya lo ocupaba. Aquella noche el cielo estaba tan claro que parecía una pradera invertida. Miles de puntos titilaban sobre la montaña como brasas dormidas. Elara nunca había visto un firmamento así. En la ciudad las luces lo ocultaban todo. En el desierto todo lo revelaba. Habían cenado en silencio, como siempre, pero un silencio distinto, cargado. Kael había vuelto con un venado pequeño. Lo desolló con precisión, con esa habilidad suya que mezclaba respeto y destreza. Elara lo ayudó a preparar la carne, a salar los trozos. Ya no le temblaban las manos al tocar sangre. «Bendice», dijo él cuando terminó de guardar todo. Ella lo siguió sin preguntar. Kael guió fuera de la cabaña, por un sendero estrecho entre los árboles, hasta una roca ancha y plana que dominaba el valle. Allí el cielo se abría entero, sin obstáculos. El aire era frío, pero no cortante. El mundo abajo dormía. Solo ellos estaban despiertos. Se sentaron juntos, hombro con hombro, sin tocarse. «Nunca vi tantas estrellas», susurró Elara. «Siempre están, solo que nadie las ve». Ella sonrió. Luego alzó la mano y señaló una constelación. «Esa, ¿cómo se llama?» Kael la siguió con la mirada. «Yikisda, el portador de la noche». «Y aquella, esa no tiene nombre. Es donde descansan los espíritus». «¿Tú lo crees?» «No todo lo que creo tiene forma». Elara miró al cielo largo rato. «Mi madre me cantaba una canción antes de dormir», dijo de pronto, sin saber por qué. Y entonces empezó a cantarla despacio, con voz suave, apenas un hilo, como si temiera que el bosque la escuchara. Era una melodía antigua, triste, con palabras simples, una canción de cuna. Kael no dijo nada, no se movió, solo la escuchó. Cuando terminó, ella se encogió de hombros. «Hace mucho que no la cantaba». Él se quedó callado unos segundos más. «Tu voz suena como el agua tranquila». Elara rió sorprendida. «Eso fue un cumplido, ¿verdad?» Él asintió. «Mi gente canta con el pecho. Tú cantas con el alma». Elara lo miró. Él no la estaba seduciendo, no jugaba. Hablaba con una honestidad limpia, casi torpe, y eso la conmovió más que cualquier frase bonita. «¿Cómo dices alma en tu lengua?» «Niuch», ella repitió, mal pronunciado. Él corrigió con una leve sonrisa. Volvió a decirlo y Elara lo imitó mejor. Así pasaron varios minutos diciendo palabras sueltas, compartiendo nombres del cielo, del cuerpo, del fuego. Kael le enseñó cómo llamar a la luna, cómo decir yo y tú, cómo formar una frase simple, «Tú estás aquí». Elara la repitió. Se miraron y en ese instante, por primera vez, no hizo falta explicar nada. Los ojos dijeron más que las bocas, el pecho más que las manos. Y aunque no se tocaron, el espacio entre ellos se volvió sagrado. De regreso a la cabaña, caminaron más cerca. Cuando llegaron, Elara entró primero, pero al pasar junto a él, le rozó la mano con la suya. Fue solo un instante. Kael no se movió, solo cerró los dedos como si guardara algo que no quería soltar. Esa noche, mientras ella dormía, él se quedó junto al fuego mirando las brasas, escuchando su respiración, y por primera vez desde su infancia, no se sintió solo. El verano empezaba a retirarse. El viento cambiaba de dirección y el olor de la tierra se hacía más denso, más húmedo. Elara ya no pensaba. En el calendario. Medía el tiempo por cómo Kael miraba el horizonte, por la fruta que empezaba a madurar, por las aves que se agrupaban más alto en el cielo. Había noches en que no hablaban, pero se dormían cerca. Otras compartían palabras sueltas hasta que el sueño los vencía.
El lenguaje entre ellos ya no era un puente, era un refugio. Hasta que una mañana, Kael se detuvo a medio camino del riachuelo. Sus pasos, que solían ser firmes y ligeros, se volvieron lentos, pesados. El ara lo notó. ¿Qué pasa? Él no respondió. Se agachó, tocó la tierra húmeda, olfateó el aire. Luego se incorporó con el ceño fruncido. No estamos solos. El ara sintió un golpe seco en el pecho. ¿Quién? Kael no respondió de inmediato. Caminó en círculo observando el suelo. Luego levantó la vista hacia los árboles. Pasaron por aquí hace un día, tal vez dos. Indios no blancos. Huelen a metal, a pólvora y a desesperación. El ara tragó saliva. ¿Qué buscan? Oro, comida, algo que robar. ¿Y si nos tientos o si encuentran? Kael la miró. No me encontrarán, a ti tampoco si haces lo que te digo. Esa tarde la cabaña se volvió más silenciosa que nunca. Kael escondió los objetos valiosos, cubrió la entrada con ramas, apagó el fuego antes del anochecer. Preparó un saco con carne seca, agua y una manta. Si me pasa algo, corres hacia el río y sigues corriente abajo, le dijo. Sin rodeos, no mires atrás. No digas eso. Lo digo porque puede pasar. El ara apretó los dientes. No voy a dejarte. Tendrás que hacerlo si llega el momento. Ella negó con rabia, pero en el fondo sabía que él tenía razón. No tardaron en aparecer. Eran 3 hombres armados, con ropas sucias de buscadores. No llevaban uniformes, no venían con banderas, solo con la codicia en la mirada. Kael los vio antes de que se acercaran demasiado. El ara estaba escondida entre ramas y tierra, detrás de una colina baja. Desde allí podía ver sin ser vista. Los hombres llegaron con pasos torpes. El que parecía líder llevaba una escopeta, corta colgada al pecho. ¿Hay alguien ahí?, gritó uno con voz áspera. Vimos humo hace días, solo venimos a hablar. Kael no contestó, no se movió. No vamos a hacer daño, solo queremos descansar, comer algo. ¿Eres indio? La última palabra la escupieron con asco. ¡Fuera!, dijo Kael sin alzar la voz. Uno de ellos se rió. Mira, el salvaje habla. No hay nada para ustedes aquí. Eso lo decidiremos nosotros. Entonces uno dio un paso adelante y Kael tensó su arco. El sonido fue breve. El impacto seco. Una flecha se clavó en el suelo a centímetros de sus botas. El mensaje estaba claro. Los hombres se quedaron quietos unos segundos, evaluaron, midieron y decidieron marcharse. No porque entendieran, sino porque aún conservaban algo de miedo. El ara salió de su escondite cuando el último desapareció entre los árboles. Corrió hacia él. ¿Estás bien? Kael asintió. Respiraba hondo. Volverán. No lo sé, pero ya saben que aquí no son bienvenidos. El ara temblaba, no de miedo, sino de algo más difícil de explicar. Yo creí que ibas a matarlos. No, solo a recordárselos. ¿Recordar qué? Que no todo les pertenece. Esa noche no hablaron mucho, pero cuando se acostaron, el ara no se alejó. Se deslizó hasta su lado, puso una mano sobre su pecho y apoyó la cabeza sobre su hombro. Kael no dijo nada, pero pasó su brazo alrededor de su cintura y la sostuvo así con fuerza, como si por primera vez no se protegiera solo a sí mismo, sino también a ella. La amenaza se fue, pero no el temblor. Había quedado en el aire como un polvo invisible. El ara lo sentía en cómo Kael caminaba más tenso, dormía menos, afilaba las flechas con una concentración nueva. Ya no era solo el guardián de la montaña, era también el guardián de ella, y eso lo hacía vulnerable. El ara no sabía qué hacer con esa idea. En los días que siguieron, trabajaron más cerca que nunca. Cortaron leña juntos, limpiaron el techo antes de las primeras lluvias, reforzaron las paredes. Él le enseñó a usar el cuchillo con precisión, a lanzar una piedra para aturdir aves pequeñas. El ara aprendía con rapidez, pero en sus ojos había otra cosa. Ya no era solo concentración, era búsqueda.
Una tarde, mientras cosía una manta desgarrada, Elara dejó que la voz saliera sin aviso. ¿Te has enamorado alguna vez? Kael levantó la mirada desde su tarea. ¿Por qué preguntas eso? Porque no sé si yo lo estoy y quería saber cómo se siente. Él tardó en responder. Terminó de atar una cuerda. Luego dijo, cuando lo estás, te duele el pecho, pero no porque te falte algo, sino porque ya no estás solo allí dentro. Elara asintió en silencio. Entonces creo que sí lo estoy. Kael se quedó inmóvil. La miró sin moverse, con el rostro serio, como si cada palabra de ella se hubiera quedado flotando entre los dos. Yo también, dijo al fin, en voz baja. Esa noche no hubo leña seca para el fuego, solo brasas lentas que daban una luz rojiza. Elara estaba sentada junto a él, con los pies descalzos, envuelta en una manta. Kael hervía agua con raíces amargas. ¿Qué significa eso para ti?, preguntó ella de pronto. ¿Qué es estar enamorado? Kael la miró, luego desvió la vista al fuego. Significa que no corro si tengo miedo, que no me alejo si me dueles. Ella se acercó despacio, se sentó justo frente a él. ¿Y yo? ¿Te doy miedo? No, respondió él sin dudar. ¿Me das, verdad? Elara parpadeó. El silencio entre ambos era tan intenso que dolía. Kael, susurró. Yo no sé cómo se hace esto. Yo tampoco. Se quedaron así, sin avanzar, sin tocarse aún, pero en sus ojos ya no había distancia, solo fuego. Más tarde, al preparar el jergón para dormir, sus manos se rozaron, un gesto sin importancia. Hasta ese momento, Elara no se retiró y él tampoco. Entonces ella tomó su mano. La suya era grande, áspera, con marcas de años de vida al aire libre. La de ella más fina pero firme. Él entrelazó los dedos con los suyos. Los sostuvo así. No hubo beso, no hubo caricia más allá. Pero Elara lo sintió en el pecho, en el cuello, en el vientre, como un estremecimiento que no necesitaba nombre. «Dime algo», pidió ella. «¿Qué? Lo que no te atreves». Kael miró. Sus labios se movieron, no con dificultad, sino con respeto por lo que iba a decir. «Tú me cambiaste». Ella no respondió, solo lo miró largo, profundo, y luego apoyó la frente contra la suya, cerrando los ojos. El mundo se detuvo en ese instante, no por magia, sino porque todo lo importante ya se había dicho, sin que hiciera falta decir más. El viento de Len. Otoño traía olores distintos, a fuego lejano, a piel vestida con telas recién cosidas, a pasos de caballo. Elara lo notó primero al despertar una mañana con la sensación de que algo se había movido más allá de los árboles. El bosque no sonaba igual. Las aves callaban más temprano, los perros de Kael gruñían bajo, tensos. «Hay gente cerca», dijo ella mientras ataba su cabello. Kael ya lo sabía. No era miedo lo que había en su rostro, sino resignación. La montaña podía protegerlos de casi todo, menos del eco del mundo al que Elara había pertenecido. A media tarde vieron la silueta de un jinete recortada entre los pinos. No llevaba arma en la mano, solo una bandera blanca mal improvisada atada a un palo. Kael le pidió a Elara que se escondiera, pero ella se negó. «Si es alguien que me conoce, tengo que mirarlo a los ojos». Kael no insistió, pero se quedó a su lado, firme. El jinete desmontó. Era un hombre mayor, con barba descuidada y botas polvorientas. Su rostro se tensó al verla. «Señorita Elara, Dios mío, es usted». Ella sintió cómo se le helaban los dedos. «¿Quién eres?» «Douglas, el guía de la caravana. Sobreviví al ataque. La dimos por muerta. Su padre creyó que nunca más». «Mi padre vive, sí, está en un fuerte, no muy lejos. Me envió con un grupo a buscar rastros. No creíamos hallarla con compañía», miró a Kael. Elara dio un paso adelante. «Él me salvó la vida». Douglas no respondió, solo bajó la mirada. «Debe venir conmigo. El juez está enfermo. Lo único que repite desde hace semanas es su nombre. Si regresa ahora, aún podrá...». Ella lo interrumpió. «No puedo decidirlo ahora».
Douglas la miró con extrañeza como si no comprendiera. Él es un indio, señorita. No puede ofrecerle nada. Usted es una dama. Una dama, susurró ella casi para sí. Y entonces supo que ese título ya no le pertenecía ni lo quería. ¿Puedo hablar con él a solas?, pidió a Kyle. Él asintió sin resistencia. Cuando se quedaron solos, Douglas bajó el tono de voz. Escuche, Elara, no sé qué ha vivido aquí, pero ha estado demasiado tiempo en esta tierra salvaje. No lo ve, pero ha dejado de ser quien era. Ella lo miró firme. Clara, tal vez por eso he sobrevivido. Su padre cree que fue secuestrada, que este hombre la retuvo por la fuerza, y si eso es lo que él declara al ejército. Elara se tensó. ¿Qué dices? Si usted no habla, él será arrestado, juzgado. No hay defensa posible para un indio con una mujer blanca. El silencio se hizo más espeso que la niebla. Elara sintió el corazón latirle en las sienes. Volvió la vista hacia Kyle, que los observaba desde lejos sin moverse. «Volveré con ustedes», dijo al fin. «Pero si tocan a ese hombre, si lo acusan de algo que no hizo, juro que no callaré». Douglas no respondió, solo asintió incómodo. Y entonces, sin esperar más, Elara caminó hacia Kyle. Se detuvo frente a él, no sabía qué decir. Lo miró a los ojos, esperando que él entendiera lo que ni siquiera ella sabía expresar. «Tengo que ir», murmuró. «Solo por un tiempo. Mi padre está muriendo». Kyle no la detuvo. «¿Lo entiendes? ¿Volveré?», preguntó ella. «No lo sé». Él no prometió nada, ella tampoco. Solo se miraron, y en esa mirada dejaron todo lo que no pudieron decir. Elara montó el caballo. Douglas la guió hacia el sendero, y cuando el bosque se cerró detrás de ellos, Kyle se quedó solo de nuevo. Pero algo en su forma de estar de pie decía que no esperaba un final, sino un regreso. El fuerte se alzaba en medio del desierto como una promesa vieja y oxidada. Era un cuadrado de madera y humo con soldados uniformados caminando en círculos, mujeres de vestidos apagados y hombres que hablaban en voz baja, pero juzgaban en voz alta. Elara no había vuelto a ver nada de eso desde la última vez que vistió corsé. El aire allí pesaba distinto, no por el calor, por las miradas. La recibieron con una mezcla de alivio y escándalo. Una mujer blanca, joven, viva, después de haber sido dada por muerta, y con un indio. Esa última parte no la dijeron en voz alta, pero estaba en los ojos de todos. Su padre, el juez Alden, yacía en una cama de campaña, más hueso que voz. Cuando la vio entrar, su rostro se quebró. «Elara». Ella se acercó, lo tomó de la mano, sintió cómo temblaba. «Estoy aquí, padre». «¿Qué te hizo ese salvaje?». Elara parpadeó. El dolor en sus palabras la golpeó más que cualquier látigo. «Me salvó, me protegió, me enseñó». El hombre quiso hablar, pero le falló el aliento. Esa misma noche la historia empezó a correr por el fuerte como pólvora. Que Elara había sido raptada, que el indio la retuvo contra su voluntad, que la había corrompido. Ella lo oyó todo desde su habitación, donde la habían instalado como si fuera de cristal. No se le permitía salir sola, no podía hablar con la prensa. Su voz, una vez más, no era suya. Pero Kyle no esperó. Lo capturaron al segundo día. Se había acercado al fuerte para verla. Lo detuvieron sin violencia, pero con desprecio. Lo ataron de manos, lo empujaron, lo encerraron en una celda sin preguntarle nada, solo por lo que era, por el color de su piel, por el rostro de Elara. Ella se enteró de su captura por una criada que murmuró la noticia al dejarle la comida. «¿Dónde está?», preguntó Elara. «En la celda del lado este, pero no puede verlo, señorita. El coronel ya ha dicho que será juzgado». «¿Por qué?». «Por secuestro, por atentado, por todo eso». Elara sintió un rugido en el pecho. No era miedo, era furia. El juicio fue al día siguiente. Improvisado, rápido, un circo con uniforme.
Ella se presentó sin que nadie la llamara. Entró en la sala con el rostro erguido, el cabello recogido con firmeza y una voz que hacía temblar. «Quiero hablar». El coronel, un hombre de cejas gruesas y mirada cansada, intentó callarla. «Señorita, aquí no se ha abierto una causa formal. Solo estamos juzgándolo. Aunque lo nieguen, lo están juzgando», dijo Elara. Todos la miraron. «Ese hombre», dijo Elara señalando a Kael, que estaba esposado en una esquina, «no me raptó. Me encontró herida, abandonada por esta misma caravana que ahora lo acusa. Me curó, me alimentó, me enseñó a sobrevivir. Señorita Alden, su estado emocional. Estoy más clara que nunca», gritó. El silencio fue absoluto. Elara caminó hasta el centro de la sala. «Él me trató con más humanidad que muchos de ustedes. Nunca me tocó sin permiso. Nunca alzó la voz. Nunca me dijo qué debía hacer. Me miró como a un igual. Ese hombre es un apache», espetó uno de los oficiales. «Sí, y aún así es más hombre que muchos de los que están aquí». Un murmullo recorrió la sala. El coronel intentó recomponer el orden, pero ya era tarde. Las palabras de Elara habían caído como piedra en un lago quieto. No se podían retirar, no se podían ignorar. Horas después, Kael fue liberado. No porque creyeran en su inocencia, sino porque no sabían qué hacer con una mujer blanca que hablaba así, porque era más fácil soltarlo que enfrentar lo que su testimonio revelaba. Elara lo esperó fuera del fuerte. Él salió con la cabeza alta, sin mirar a los lados. Cuando la vio, se detuvo. No dijo nada. Ella sí. «¿Aún quieres que corra río abajo si todo se rompe?» Kael tardó en responder. Luego dijo: «Ya no, ahora quiero que corras hacia mí». Elara se acercó, lo abrazó despacio con todo el tiempo del mundo, y en medio del polvo, del juicio, del mundo que no los entendía, se eligieron otra vez y para siempre. Durante los días siguientes, Elara y Kael se mantuvieron cerca del límite de la montaña, en silencio, vigilando los caminos, desconfiando de los gestos amables y de los ojos que se posaban demasiado tiempo en ellos. Sabían que habían ganado tiempo, no libertad, que el perdón del mundo blanco no venía sin condiciones. El padre de Elara murió a los pocos días. No hubo palabras entre ellos al final, solo una mirada tenue, una caricia cansada en la mano de su hija, como si en su último aliento hubiera comprendido algo que toda su vida se negó a ver. En el entierro, Elara permaneció sola, apartada. La madre no había sobrevivido al ataque meses atrás. Los conocidos la evitaban, las mujeres la miraban de reojo, algunos hombres murmuraban al pasar: «Pobre criatura, ¿qué le habrá hecho ese salvaje para tenerla así de confundida? Dicen que ella no quiere volver». Y era cierto. Al amanecer del tercer día, Elara se vistió con ropa sencilla, recogió unas pocas pertenencias y salió del fuerte sin despedirse. Kael la esperaba en el bosque como le había prometido. No hablaron al reencontrarse, solo caminaron. Pero al cruzar el último sendero hacia la montaña, una patrulla los detuvo. «¿Va usted con él?», preguntó un joven teniente montado sobre un caballo pálido. «Sí», respondió Elara con voz firme. «No lo recomiendo», dijo el teniente. «La vida allá afuera es dura y no hay regreso para quienes cruzan esa línea». Elara levantó el rostro altiva. «Nunca lo hubo para mí. Caminaron durante horas, atravesaron ríos, valles y zonas que solo Kael conocía. No hablaron mucho. Cada paso era una despedida de un mundo que ya no les pertenecía, pero también era un bautizo. A media tarde se detuvieron en lo alto de una colina donde solían detenerse cuando todo comenzó. Desde allí podía verse el bosque extendiéndose como una promesa, y más allá el humo lejano del fuerte, cada vez más tenue. «¿Estás lista?», preguntó él. «Lo estuve desde que abrí los ojos junto al río». Kael la miró. Por primera vez en semanas, sus ojos estaban en calma, pero entonces apareció el humo denso, rápido, violento.
Desde el norte subían llamaradas. Una cuadrilla de hombres armados había prendido fuego a la parte baja del valle. Era un mensaje, un castigo, una advertencia. «Quemaron los refugios», dijo Kael, con voz tensa. «¿Por qué? Porque no aceptan que alguien como tú haya elegido a alguien como yo». El ara apretó los dientes. Sintió rabia, dolor, pero no miedo. «Entonces, construyamos donde no puedan llegar». Él la miró como si no pudiera creer que esas palabras hubieran salido de ella. «¿Sabes lo que estás diciendo?» «Sí, y esta vez no pienso arrepentirme». Esa noche acamparon en lo alto de una roca plana, rodeados de árboles centenarios. No había cabaña, no había paredes, solo cielo, viento y el calor del otro. El ara extendió su manta junto a la de Kael, se acostó sin ceremonia, lo miró. «Aquí empezamos». Él asintió. «Aquí o en cualquier parte donde el mundo no nos niegue». Ella acercó su cuerpo al suyo, lo besó con lentitud, sin miedo, sin prisa. Y en ese primer beso no hubo urgencia, hubo aceptación. La de él por haber sido siempre el extranjero, la de ella por haber dejado atrás el título, la sangre y el apellido. Y juntos, entre el fuego que ardía en la lejanía y el que nacía en su piel, decidieron que ya no necesitaban permiso, solo el uno al otro. Pasaron días, luego semanas. El bosque los aceptó como uno más de sus secretos. Lejos de los caminos y del humo, encontraron un claro amplio junto al río. Allí crecían sauces grandes con cintos, ramas que caían como cortinas verdes hasta tocar el agua. Kael lo eligió sin hablar. El ara lo supo sin preguntar. «Aquí será», dijo él una mañana, al ver cómo el sol se colaba entre las hojas. El ara miró alrededor. No había muros, no había techos, y sin embargo era el lugar más seguro que había sentido en años. Construyeron juntos, Kael con su fuerza, el ara con sus manos. Levantaron una choza con ramas gruesas, barro, piedra. Recogieron pieles secas, tallaron cuencos, tejieron mantas, día tras día, sin horario, sin plan, como si el amor tuviera forma en las cosas simples. «¿Extrañas algo de tu vida anterior?», le preguntó Kael una tarde mientras pesaban un tronco entre los dos. «A veces el olor del pan recién hecho, los libros. Puedo enseñarte a hacer pan y yo puedo enseñarte a leer». Se miraron, sonrieron. «Entonces no extraño nada», concluyó ella. Los sauces con sus ramas largas se convirtieron en testigos de su rutina. Allí lavaban la ropa, cazaban peces, se bañaban cuando el calor apretaba. El ara solía cantar al atardecer mientras recogía leña, canciones suaves, casi como rezos. Kael la escuchaba en silencio siempre. Una noche, él se acercó con algo envuelto en una tela de lino. «Para ti». El ara lo abrió. Era una figura de madera tallada con manos pacientes. Una mujer sentada junto a un halcón. No estaba terminada del todo, pero ya tenía rostro, el suyo. Ella la acarició como si fuera un corazón vivo. «Gracias». Kael no dijo nada, solo se sentó junto a ella. «¿Tú crees en las señales?», preguntó el ara de pronto. «¿Qué tipo de señales? Las que no se ven pero se sienten». Él la miró. «Te sentía antes de encontrarte». «¿Dónde?» «En los sueños. Había un río, sauces y una mujer de voz clara. No tenía rostro, pero me hablaba». El ara cerró los ojos, le creyó, no porque fuera una historia bonita, sino porque si algo habían aprendido juntos, era que la verdad no siempre necesita pruebas. Una mañana, el ara vomitó. No fue grave, solo inesperado. Kael la miró en 1900. Silencio, le tocó la frente. No había fiebre. «¿Comiste algo raro?». Ella negó. «Lo mismo que tú». Días después volvió a suceder. Luego el mareo, el sueño profundo, el pecho sensible. El ara lo supo antes de decirlo. «Voy a ser madre». Kael se quedó inmóvil, no por sorpresa, sino por la profundidad del instante. Se acercó, la tocó con las dos manos despacio, como si su vientre fuera un campo sagrado. «Nuestro hijo crecerá con los árboles».
susurró, y con historias, y sin miedo. El ara sintió que el corazón se le llenaba de algo nuevo. No era solo amor, era paz, raíz. Esa noche durmieron abrazados bajo los sauces, sobre pieles secas, con el sonido del río como canción de cuna. La luna entraba a pedazos por entre las hojas. No necesitaban más, ni muros, ni bendiciones, ni permiso. Solo su cabaña de tierra y madera y un niño que ya latía bajo la piel de el ara como una promesa tejida en silencio. Pasaron los meses como el agua del río, constantes, sin apuro. La cabaña se volvió casa, aldea y el bosque hogar. El ara ya no recordaba qué día de la semana era. Solo contaba el tiempo por el crecimiento de su vientre y la fuerza nueva que sentía en el pecho. Una fuerza tranquila, de raíz profunda. Kael tallaba madera cada tarde. Sus manos rústicas producían objetos con alma. Cucharas, figuras, cestos, juguetes que aún no tenían dueño. Cuando el ara le preguntaba por qué hacía tantos, él respondía: algún día vendrán niños al claro y querrán historias, tuyas, mías, del viento. El ara reía y luego, como si fuera lo más natural del mundo, le enseñaba palabras escritas, letras sencillas, que él copiaba con paciencia, sin vergüenza. Río, decía ella, con una tilde, como si el agua hablara. Kael sonreía apenas, guardaba esas palabras como quien junta semillas en secreto. El niño nació una mañana de niebla espesa, sin gritos, sin médicos, solo con respiración compartida, manos firmes y el instinto de los cuerpos que ya se conocen. El ara lo trajo al mundo con los pies firmes en la tierra y la frente empapada de sudor. Kael lo recibió, lo limpió, lo sostuvo con los ojos húmedos y la voz baja. «Es fuerte», dijo. «Hermoso», respondió ella. Lo llamaron Kai, que significa sauce en la lengua de Kael, porque nació bajo sus ramas en el mismo sitio donde el ara lo sintió moverse por primera vez. Los años pasaron. Kai creció entre animales, canciones y lenguas mezcladas. Sabía decir mamá en español, padre en la lengua de su padre y agua en ambas. El ara leía cuentos cada noche, sentado sobre una manta junto al fuego. Kael le contaba mitos antiguos bajo las estrellas con gestos y palabras que venían de más atrás que cualquier libro. «¿Dónde vivimos?», preguntó Kai una noche. «Aquí», respondió el ara. «¿Y cómo se llama este lugar?». Ella miró a Kael. Él miró el cielo. «No tiene nombre», dijo, «porque lo que es solo nuestro no necesita uno». A veces llegaban viajeros, heridos o perdidos. Pedían agua, comida, dirección. Siempre se iban con más de lo que pedían. Algunos volvían, otros no. Pero todos, sin excepción, hablaban luego de la mujer blanca de voz firme y del hombre de ojos suaves. Y decían que en lo más profundo del bosque, donde el camino desaparece y el río habla bajito, hay una cabaña donde vive el amor, no el de los cuentos ni el de las leyes, sino el que se construye con barro, paciencia y elección. Una tarde, mientras Kai dormía la siesta, el ara se sentó junto a Kael bajo su sauce favorito. El sol atravesaba las ramas como si el cielo tejiera con luz. «¿Eres feliz?», le preguntó ella. «No tengo otra vida con la que comparar». «Yo sí», susurró el ara. Y nunca había sentido esto. Paz. Él asintió, la tomó de la mano, no dijo más. Y en ese silencio, en esa tierra sin nombre, bajo el árbol donde todo empezó, el ara supo que había llegado, no a un lugar, sino a sí misma. Dicen que al final del valle, más allá de donde crecen los sauces y mueren los caminos, hay una colina suave donde los bisontes ya no corren, donde solo queda el viento. Allí, bajo un roble solitario, hay una piedra sin nombre rodeada de flores que nadie sembró. Lirios blancos, altos que se mecen al ritmo de un aire antiguo.
Los viejos del pueblo dicen que esa piedra guarda la historia de una mujer blanca que un día se perdió en el bosque y ya no quiso ser encontrada. Otros cuentan que fue un indio el que la rescató, que vivieron juntos, que se amaron en secreto, lejos de la ley y del juicio. Algunos dudan que eso haya ocurrido, pero los niños del valle caminan durante horas solo para ver la cabaña y cuando regresan, repiten la misma frase: ahí vive el silencio, el de verdad. Kai ya es un muchacho. Tiene los ojos de su padre y la voz templada de su madre. Habla 3 lenguas, pero prefiere el lenguaje de los gestos. Ayuda a los que se pierden, guía a los que no saben leer el bosque, enseña a escuchar como le enseñaron a él. El ara ha dejado de contar los años. Teje junto al fuego, prepara panes con hierbas dulces y aún canta canciones de cuna, aunque Kai ya no las necesite. Algunas veces baja al pueblo a intercambiar mantas por sal. Nadie la detiene, nadie se atreve, todos la saludan con respeto. Kael envejece en silencio, tallando, caminando, observando. Nunca dejó de ser guardián, solo cambió la espada por la escucha. Su fortaleza ahora no está en los brazos, sino en la calma. Por las noches, cuando el viento baja desde la sierra, ambos se sientan fuera de la cabaña, junto al fuego encendido, y miran las brasas sin decirse nada. No hace falta. El amor que compartieron no es el de los libros ni el de los altares. No hubo testigos, ni anillos, ni firmas. Solo elección. Elección todos los días, cada amanecer, cada silencio. Y así, entre sauces, cantos de búho y ramas crujientes, el mundo siguió girando sin ellos o tal vez con ellos, pero en un rincón más honesto, más libre. Un rincón que no necesita nombre, porque nunca será de nadie más. Un día, cuando ya no estén, sus huellas no se verán en el barro, pero los lirios seguirán creciendo junto a la piedra, y los niños seguirán preguntando por la historia, y alguien les dirá en voz baja: aquí donde callan los bisontes, una mujer se convirtió en raíz y un hombre en árbol, y juntos en hogar.